Bueno, abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a escuchar el mensaje que tiene Dios para nosotros. Muy linda la clase esta mañana. Imagínese la dificultad, la adversidad que tuvo Israel. En 2 años fue sitiado, en los tiempos de Jeremías. Pasar dos años ahí, y alrededor están todos los enemigos que les quieren quitar la vida. ¡Qué prueba más grande! Una persecución que se había desatado para los judíos. Y bueno, en el libro de Santiago vemos algo similar. Se desata una gran persecución. En el versículo 1 nos habla de una dispersión que había en ese tiempo, en esas comunidades, pero esta no es una persecución de judíos, esta es una persecución de creyentes, judíos creyentes, que se había desatado una persecución hacia ellos. Y cómo la muerte de una persona puede causar un gran impacto en la vida de una familia, de una comunidad o de una iglesia también. Cómo la muerte de una persona, fíjense bien, estoy haciendo el énfasis acá, cómo la muerte de una persona puede afectar el moverse de una familia. Y la familia se puede tornar a Dios. La familia puede buscar los caminos de Dios. Como en el caso, vemos acá en el libro de los Hechos, había un hombre llamado Esteban. Esteban era un hombre creyente, era un hombre de Dios, pero él dice, fue apedreado, le quitaron la vida, murió. Y pasaron 2 cosas con la muerte de Esteban. Inmediatamente después se desata una gran persecución para los creyentes en esa época. La muerte de Esteban marca. Y como también vemos ahí que en esa muerte de Esteban había un hombre que aprobaba esa muerte. Y ese hombre estaba a la expectativa de lo que estaba pasando. Se llamaba Saulo de Tarso. Él estaba viendo aquel hombre que perseguía a la iglesia, que los arrastraba y después los entregaba a las cárceles. Ese hombre estaba viendo aquel escenario de la muerte de aquel hombre de Dios llamado Esteban. Cómo la muerte de este hombre vino a cambiar la historia de la iglesia en ese tiempo, porque después se desata una gran persecución. Fueron perseguidos a los enemigos, se desataron contra ellos. Había muchas injusticias para los creyentes en esa época, a tal punto que quizás ellos en un momento pensaron, será mejor renunciar a la fe de Cristo Jesús y volvernos a practicar lo que era el judaísmo en ese tiempo. Entonces vemos acá que, hermano, la muerte es algo que tenemos que lidiar, porque al final nos va a vencer. Las pruebas, las adversidades, que es parte de la vida, nos llegan a todos. Todos tenemos pruebas, todos pasamos por adversidades, todos vamos a pasar la muerte, y eso va a probar que las adversidades, por último, nos van a vencer. Pero he aquí, el pensamiento cristiano es este, y abrazamos la esperanza. Desde el momento en que el Señor Jesús vino a nuestras vidas, a nuestros corazones, la vida ahora cambia, porque ahora vivimos para Cristo Jesús. El vivir, decía el apóstol Pablo, el vivir para mí es Cristo Jesús, y el morir es ganancia. Y eso es lo que nosotros abrazamos, porque al morir nos iremos con Cristo Jesús por toda una eternidad. Hermano, y esta es una realidad. Esta es algo que todos vamos a pasar. Todos nos vamos a morir. Así es que yo creo, y esto es algo muy personal, cuando la persona ya es mayor, pasa por esas crisis de enfermedad, hay tiempo en que el espíritu quiere ser libre, se quiere ir con Cristo Jesús. Aquella persona, estoy hablando de un contexto de una persona que ha sido creyente, que es creyente,
y que llegue a ese estado final. A eso le llamo envejecer con dignidad, como también morir con dignidad. Habrá un momento en que Dios dirá, este es el tiempo ya, y le llama por su nombre y se va. Esa es una bendición de Dios. Tenemos que verlo de esa perspectiva, a pesar de que la muerte es cruel. ¿Por qué? Porque nos separa de los seres que nosotros amamos mucho. En ese sentido, la muerte es cruel, pero no es el comienzo a una nueva vida en Cristo Jesús. Quiere decir que morir en Cristo es la cosa más linda que un ser humano pueda tener. Y todos pasaremos pruebas, adversidades, como la iglesia que nos narra acá Santiago. Estaba pasando, acechados, perseguidos, atribulados. Los seguían a espada, piedras, con todo. Estaban pasando por unas pruebas terribles. Creo que nuestra preocupación debe ser esa, estar listo cuando llegue ese momento para irnos con el Señor, ¿verdad? Dijo Angélica estas palabras hace un momento. Gracias por los 32 años de vida. La pastora Lilian, gracias a Dios por 64 años. Y así usted. Hace poco tuvimos una experiencia. Fuimos a un lunch con Lilian y fuimos ahí al restaurante donde trabaja Manuelito, bueno, la esposa de Manuelito. Y acá es un lugar por allá para el sur de Ontario. Ahí tiene un restaurante y trabaja Mari, la esposa de Manuel. Y decidimos ir a comer ahí. Estábamos sentados ahí y pasó algo bastante tierno, porque una joven que nos estaba sirviendo, de repente llegó alguien, un mensajero, ahí al restaurante, con un gran, bellísimo ramo de flores. Y eran para ella, pues cuando entró con las flores, llamó la atención. Pero ¿qué flores más lindas esas? Entonces vienen y se le entregaron a la joven, que era una mesera que trabajaba ahí en el restaurante. Ella quedó impactada al recibir aquel ramo lindo de flores. Y lo recibe. ¿Y sabe qué? Hace unos días falleció. 22 años. Y esto pues duele. ¿Cómo estará la familia en este momento? Con dolor, con sufrimiento. La vida nos puede cambiar de un momento a otro. Pero la adversidad, el punto, que la adversidad, las pruebas, todos pasamos por ella. Las pruebas de la vida finalmente vienen y nos van a vencer. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos. Dice el versículo 1, manténgalo abierto ahí, versículo 1, Santiago. Santiago es el escritor de esta carta. Vamos a leer unos 5 versículos nada más porque hay mucho que hablar acá. Santiago es el escritor. En la Biblia aparecen varios Santiagos, pero bueno, no vamos a indagar cuál de todos los Santiago es el escritor de la carta. Es Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Ese es el escritor. Y dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Hasta ahí nada más. Véame a mí en este momento. Veamos, Santiago era el hermano, después del Señor Jesús, él era el hijo mayor. Después seguía Jacobo o Santiago y después hubieron otros más. Pero yo me hago esta pregunta, ¿cómo habrá sido para Santiago convivir con su hermano mayor, Cristo Jesús? ¿Cómo habrán pasado tiempo juntos en su crecimiento, digamos, en su adolescencia? ¿Cómo habrá sido esa relación? Cristo Jesús, Dios en forma de hombre, no conoció el pecado sin cometer pecado, versus Santiago, que era pecador como cada uno de nosotros. ¿Cómo habrá sido esa relación?
De seguro quizás María en un momento llamaba al Señor Jesús y le decía, tienes que poner tu cuarto en orden. Lo mandaba, quizás lo llamaba, quizás es el tiempo de sacar la basura. Vamos a pensar un poco. Quizás le daba órdenes María y el Señor con una gran obediencia, Cristo Jesús con una gran obediencia se sometía a su madre. Veámoslo así. Tiene bastante sentido, ¿le parece? ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pues honra, Dios mismo honraba a sus padres. Versus ahora nuestros hijos, ahora en la vida cotidiana, cómo se desarrollan. Bueno, el día martes pasa la basura ahí en casa. Le digo, ¿qué te parece? Saca la basura. Y se le olvida, lo haré más tarde, lo haré otro rato. Y se les olvida y por último uno tiene que sacar la basura o arregla el cuarto, que todo esté bien ordenadito, pero parece que no escuchan. La casa tiene que estar ordenada, tiene que estar limpia, debe de haber esa regla, ¿no le parece? No, el desorden no tiene nada que ver con, digamos, con el estilo de vida de las personas. Pues estos son criterios nada más. Pero yo me imagino cómo habrá sido esa relación de Jesús con su hermano mayor. Quizás hubo un momento en que el Señor Jesús tenía que abandonar la casa y se va. Yo creo que Santiago se puso alegre porque se fue el Señor Jesús. Se quedó él en casa nada más. Pero después viene el Señor Jesús y regresa a Jerusalén y Él se proclama a sí mismo que Él es el Mesías. Eso había un problema para ellos. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que aún sus hermanos no creían en Él. Dice Juan 7:5. Dice, aún sus hermanos no creían en Él. Dice en Marcos 3:21 que sus parientes, cuando lo escuchaban a Él decir que era el Mesías, bueno, decía, este está fuera de sí, algo pasa con Él. Lo protegían, querían protegerlo y decían esta frase, está fuera de sí. Parece que el Señor Jesús está hablando algo que no tiene coherencia. Hermanos, en todos los evangelios encontramos a Santiago como una persona incrédula. No creía en Dios, no creía en Cristo, no miraba a su hermano como el Mesías, como el Jesús encarnado, hasta cuando el Señor Jesús tuvo 10 apariciones. ¿Se recuerdan el domingo pasado? Después que resucita se apareció 10 veces. Se apareció a miles de personas, pero una de ellas se apareció específicamente, se le apareció a Santiago. Entonces Santiago creyó. Entonces cuando vemos acá que dice el versículo 1, siervo de Dios, entonces aquí ya Santiago había creído en Cristo Jesús. Santiago, siervo de Dios, dice, y del Señor Jesucristo. Entonces sí, él ya había creído en el Señor Jesús. Y vemos un Santiago bastante fuerte, un líder fuerte en la comunidad, muy conocido y respetado en su comunidad. A tal punto que después ya Pablo, ya convertido, viene y busca a Santiago para tener una junta, para platicar con él acerca de la iglesia. Santiago y los discípulos entran en temor, no querían, ¿por qué razón? Tenían temor de Pablo. Decían, este ha perseguido a la iglesia, este le ha quitado la vida a bastantes, digamos, miembros de la iglesia y tenían temor. Pero no, Santiago tiene una junta con el apóstol Pablo. Pero vemos, ya había un plan. Hermano, quiero hablarle de 3 cosas en esta mañana. Pero bueno, dice, tribus que están en la dispersión, versículo 1, y comienza con el versículo 2, hermanos míos. Mire, escuche la palabra, hermanos míos. ¿Con qué amor? Hermanos míos. Se está dirigiendo a un grupo que están dispersos, que les ha venido tribulaciones, que les han venido pruebas por todos lados. Y a ellos se dirige Santiago en esta carta, hermanos míos. Yo le veo mucho amor a la frase ahí. Tener por sumo gozo, tener alegría, tener
gozo, estar alegre. ¿Cuándo? Dice, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que pruebas vendrán a la vida de cada creyente, ¿cierto? Pruebas le vendrán a usted y de diferentes matices, de diferentes colores. Ahora, hay que uno diferenciar en esto. Las pruebas que vienen de Dios, Dios va a probar su fe. Dios va a probar su fe. Las pruebas son un recurso de Dios. Fíjese bien, las pruebas son un recurso que Dios usa para que el creyente, ya sea vuelva a su camino o para que crezca fuerte en lo que es la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que todos seremos probados. En cualquier momento de nuestra vida vendrá la prueba. Nuestra fe será probada. Dice la Escritura que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces vemos, hermanos, que en estas pruebas, en esta diversidad de pruebas que vienen a nuestra vida, debemos de tener el consuelo de Dios. El consuelo de Dios. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La prueba es parte de la vida. La prueba es un recurso de Dios. Las pruebas son una provisión de Dios. Dice, ¿cuál es la razón, el propósito de las pruebas? Dice, al cual resistir. Cuando estés en las pruebas, que pueden ser muy diversas, dice, la cual resistir. Resistir, dice, con firmeza. Estar firmes, para estar firmes en la fe. Los conflictos y las pruebas son parte de la vida. Solo Dios sabe cómo está su corazón en este momento. Solamente Dios lo sabe. Dios sabe la razón de cómo usted está con Dios. ¿Estará pasando por una prueba en este momento? Es posible. Pero si no, yo creo que esta es la parte central del mensaje de esta mañana. Esperar la prueba. Tenemos que esperar la prueba, porque en cualquier momento va a llegar. Quiere decir, desde el momento que tomamos la iniciativa de reconocer que vendrán pruebas a nuestra vida, en cualquier momento hay que esperarla. Y hay que estar preparado cuando esa prueba venga a la vida. ¿Y de qué manera nos preparamos cuando esa prueba viene a nuestra vida? Dice acá, con sumo gozo. Pero dirá, ¿cómo me voy a gozar? ¿Cómo voy a estar feliz cuando viene la prueba, cuando aquello me hace sufrir? Cuando viene una crisis a mi vida o a la familia, ¿cómo me voy a gozar? Nótese bien. Y esto, hermano, dice la Escritura acá, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nótese bien, este es un mandamiento de Dios. Este es un mandamiento. Aquí no hay nada de flexibilidad acá, que si es opcional o no. Este es un mandamiento de Dios. ¿Y de qué manera? Cuando venga, esperamos que en cualquier momento llegue. ¿De qué manera? ¿Con cuál es la actitud? Con sumo gozo. Y solamente el gozo se puede obtener o funcionar o estar activo en medio de la adversidad, en medio de la prueba es ¿de qué manera? ¿De qué manera? Esperarla, que en cualquier momento va a llegar.
Una prueba puede ser prolongada, puede ser corta, solamente Dios lo sabe. Pero si una cosa es para probar nuestra fe. Es para probar nuestra fe. Decía la clase esta mañana, Israel, por su desobediencia, le vino un sufrimiento. Se mencionaron los hijos. Hermano, no hay cosa más linda. Yo lo voy a hacer claro a usted. No hay cosa más linda cuando toda la familia sirve a Cristo Jesús. No hay cosa más hermosa ver esos escenarios, que la familia está activa en el servicio a Dios. Porque, yo digo, porque vamos a morir. Y qué lindo que la familia, los hijos, no importa la edad que ellos tengan, están preparados para irse con Cristo Jesús. Hermano, y esto tenemos que plantearlo, tenemos que pensarlo seriamente en esto. Debemos poner seriedad a esta palabra. Tiene que tener seriedad. Yo voy a usar el ejemplo y espero que usted no tenga una mala imagen de nuestra familia o de mi esposa. Pero decía Joaquín, dice, los hijos, ellos toman sus propias decisiones cuando son adultos ya. Ellos toman sus propias decisiones. Uno como padre puede ser la guía, pero ellos tomarán la decisión final. Normalmente yo arreglo mis cosas desde el día anterior, sábado por la noche. Estoy poniendo en orden para tempranito levantarme. Sé todo lo que tengo que hacer para venirme al templo. Por ejemplo, ya a las 6 de la mañana me vengo a limpiar allá afuera, que todo esté limpio, para que todo esté presentable, para cuando usted venga, encuentre el templo limpio, porque sé que eso le encanta a Dios, eso le agrada a Dios, que su casa esté presentable, esté limpia. Y ver a los hermanos que vienen al templo, es una maravilla eso. Es un gozo inexplicable que hay en mi corazón. Cuando veo a las familias que comienzan a venir al templo, yo quiero decirle a las personas que nos están viendo por este medio que la pandemia no te detenga para venir a la casa de Dios. Venga a la casa de Dios. No hay lugar más seguro que estar en la casa del Señor. Venga, visite usted la casa del Señor allá donde quiera que usted se encuentre o nos vea, recibe este mensaje. Vaya a la casa de Dios, porque es el lugar donde nosotros abrazamos la esperanza. Damos la esperanza, es el lugar más seguro. Es ahí donde Dios manda y bendición y vida eterna. ¿Quieres estar en el camino correcto? Es venir a la casa de Dios. Salgo esta mañana y veo a mis 2 hijos postrados ahí. Y yo me despido de ellos. Y digo, qué trágico que no vienen al templo. Que no vienen al templo. Y salgo con un dolor en mi alma. Me duele en mi corazón. Mi espíritu se contrae. ¿Por qué? Y paso angustias. Muchas veces estoy esperado hasta que el último llegue para cerrar la puerta y saber que todos estén en casa y están seguros. Es el amor de los padres. Es el amor de los padres que están pendientes de sus hijos. Y ese es el amor, el mismo amor del Padre Celestial. Que sus hijos que estén seguros. Yo digo, yo espero que mi oración ha sido ya por varios años ya. Y de mis 2 hijos, tengo mucha fe en uno de ellos. Porque yo veo que la iglesia, Lilian para 64, yo para 66, quizás estaremos unos 10, 15 años más, quién sabe. ¿Quién va a tomar el liderazgo del templo? ¿Quién va a seguir esta obra
que con gran sacrificio se ha hecho para que continúe, para que el nombre de Dios sea alabado y glorificado, ¿quién será? Me rehúso totalmente que un pastor de donde quiera que sea venga a este lugar. ¿Por qué razón? Porque no se sabe qué tanto aman la obra de Dios. Muchas veces no saben el sacrificio de las cosas que están envueltos. Y digo, corre el riesgo de que se puede errar el blanco. Por esa razón yo pienso y siento que lo ideal es que cualquiera sea un líder de jóvenes, un pastor, tiene que salir de aquí, de esta misma casa, de la casa de la amistad cristiana. ¿Quién será el próximo? Veo un gran potencial en uno de mis hijos, veo muchas habilidades de comunicación y lo más que todo es totalmente bilingüe. ¿Hasta cuándo? Me hace pedazos, me desarma el alma, porque le amo muchísimo y no encuentro. Busco a alguien que va a tomar mi lugar. La iglesia, para que sea próspera, pienso que tiene que ser un pastor habilidoso que totalmente hable inglés muy bien, que se predique en inglés también. Así como tenemos un culto en español, que haya uno en inglés totalmente, para que la obra agarre fuerzas. Yo tengo cantidad de amigos que son gringos, me siento con ellos y platicamos de muchas cosas. Y me dice, ¿a qué hora es el servicio en el templo? Yo le digo, a tal hora. Y ahí está la gran pregunta, ¿inglés o español? Y le digo, español. Pero nosotros no hablamos español. Sino porque yo creo que tuvieran muchos acá. Pero bueno, hermanos, cuando nos hallemos en diversas pruebas, esperémoslas. Esperen las pruebas. En cualquier momento le va a llegar. Espérela con gozo. Espérela con alegría. Pero ¿cómo es eso? Como si contradice. No, solamente en el Espíritu se puede vivir esa prueba en el gozo de Cristo Jesús. Solamente en el Espíritu podemos entender este lenguaje que hay en la Escritura. Solamente vivir una vida totalmente entregada a Dios. Solamente así. Pero esto no es una opción, es un mandato. Cuando estemos en la prueba, hermanos, a ponerle una actitud de agradecimiento a Dios. De estar agradecido en Dios, en la adversidad, en las pruebas, en el dolor, en el sufrimiento. Presentarnos delante de Dios con un corazón agradecido. ¿Sabe? La evidencia de un corazón agradecido. Bueno, Martín habló un poquito del Salmo. Entender las misericordias de Dios. Pero más que todo va esto. Estar agradecido con Dios significa que de repente sus ojos se llenarán de lágrimas y le dirá, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias por mi esposa. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Y usted va a comenzar a llorar. Gracias Señor por la iglesia, por mis hermanos en la fe, Señor, porque aún en estas crisis que están pasando, Señor, uno apela al trono de la misericordia de Dios y dice, sé con ellos, fortalécelos, dale fuerzas, anímalos, sánalos, Padre, sé con ellos. Vea usted. A mí, ahí en el parque el domingo pasado se desarrolló una plática muy interesante de lo que es el dolor y el sufrimiento. Y
de repente sale una pregunta del corazón de una mujer y dice: pastor, pero parece que hay personas que han nacido solo para sufrir. Y en efecto, así hay casos de personas que han pasado una vida en sufrimiento. Teníamos una clase, habíamos como 19 estudiantes y la clase tenía que ver con el dolor. Entonces viene el maestro y dice a los estudiantes: a ver, vamos a compartir, esta clase va a ser bastante práctica. Comparta una experiencia personal en que usted ha sufrido mucho. En la clase de estos 19 habían como 2 estudiantes que venían de la iglesia católica, que estaban activos en ese ministerio. Habíamos de Asambleas de Dios, habíamos como 3 nada más, habían bautistas y habían de diferentes denominaciones. Entonces habló una persona, él se llamaba Heriberto, yo creo que todavía está en vida, vive para el lado de Lancaster, y dice: bueno, quiero compartirles mi experiencia que tiene que ver con el dolor y el sufrimiento. Dice: mi esposa, tuvimos una bebé, Dios nos regaló una hembra. Cuando la hembra nació nos dio muchas alegrías. Estábamos felices porque teníamos una nena, había llegado a casa. Pero la nena se nos enfermó. Tuvo una peritonitis, con altas fiebres. Y fue tal severa la fiebre que le afectó su cerebro y quedó como un vegetal como a los 2 años. Y dice, él compartiendo la historia comenzó a llorar, lágrimas salían de sus ojos. Y dice, ella creciendo de esa manera, como un vegetal estaba ella. A los 12 años tuvo su primera menstruación. Dice, amábamos mucho a nuestra hija, era el regalo del Señor y no importaba en el estado en que se encontraba. Muchas personas se acercaron a nosotros y nos decían, familia, de seguro que ustedes han ofendido a Dios muy grandemente. Y como castigo les ha llegado criar a su hija de esa manera. Nos destrozaban el corazón ese tipo de comentarios. O muchas veces la gente no lo decía, pero lo pensaban y con sus actitudes se podía ver. Pero dice, después de los 12 años, Dios se la llevó. Fue un tiempo de sufrimiento, de dolor. Hermano, la prueba, cuando se prolonga, produce mucho dolor. Pero es importante saber bíblicamente qué actitud tomar en medio de situaciones adversas. No olvidemos que nuestra fe va a ser probada por Dios. Todos pasamos. Es un reto que muchas veces Dios nos hace. ¿Qué es la fe en nuestra vida? Entonces debemos de entender que la prueba, la adversidad tiene un plan y tiene un propósito. Y aquí dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué dice ahí? Produce paciencia. Entonces debemos de entender, primero, esperar la prueba, enfrentarla con sumo gozo, porque es un mandamiento de Dios. Esperarla que en cualquier momento va a llegar. Y, hermano, entender que el propósito de la prueba es desarrollar paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo, pero en sí paciencia es la capacidad
de continuar a pesar de la adversidad. Quiere decir que paciencia significa resistencia, es resistir a la adversidad. Es esa capacidad de continuar a pesar de las adversidades que vienen a nuestra vida. Pedir paciencia al Señor, porque, hermano, todos tenemos pruebas y todos vamos a pasar por diferentes conflictos en la vida. Y esto lo mantengo. Esto es algo muy personal, pero yo creo que es bíblico, totalmente bíblico, que la prueba siempre debe estar afuera. Dios va a probar nuestra fe allá afuera. No vamos a estar en contiendas. Pruebas no tienen nada que ver con la relación de parejas, de hijos, etc. Pero en efecto, la misma desobediencia nos lleva a este tipo de conflictos muchas veces. Pero en algún momento, sigamos el modelo de la iglesia de creyentes que eran perseguidas. Hermano, el trato era injusto hacia ellos. Cuando llegan los conflictos, ¿qué actitud tomar? Nos ayudan a aprender lo que es la paciencia, ser pacientes delante de Dios, a confiar en Dios, a mantenernos firmes en las cosas del Señor. Vendrán las pruebas a la vida, pero ese es el propósito primario, es mantener nuestra fe en Cristo Jesús. Y cuando estemos en las pruebas, ¿qué actitud tomar? Las esperamos, vienen, las enfrentamos con sumo gozo, tenemos paciencia porque ese es el propósito de la prueba. Tener paciencia, pero en ese proceso, ¿qué es lo que debemos hacer? Pedir a Dios sabiduría. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo tratar cuando nuestra fe es probada por Dios? Y dice el versículo, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al esperar la prueba, al enfrentarla con sumo gozo, dice acá, entendiendo que el propósito es fortalecer nuestra fe, es saber enfrentar la adversidad. Pondremos todas nuestras actitudes, vamos a unir fuerzas para luchar contra la adversidad. La familia se unirá para luchar contra la prueba, porque es necesario, no hay de otra manera. Dios nos da sus recursos, nos manda la Escritura, nos manda al templo a la oración, nos manda a ponernos de rodillas, a clamar delante de Dios en la crisis, a clamar a Dios, a derramar nuestro corazón delante de Dios. Esto es la vida cristiana. Esto significa ser creyente. Entonces, vamos a unir fuerzas. Unir fuerzas. Hay alguien enfermo, nos unimos. Para la prueba, viene la prueba. Vamos a unirnos para clamar a Dios, apelar al corazón de Dios, para que Dios cambie el rumbo de las cosas, para que Dios tenga misericordia. Vamos a derramar nuestra alma, nuestro corazón delante de Dios. Porque solamente Dios puede cambiar las cosas. Solamente Dios puede cambiar las cosas.
al pasar, había un taller de costura. Lo voy a ilustrar de esta manera. Había un taller de costura. En el taller de costura había una frase que decía: si algunas máquinas se traban, llame al encargado. Llega una empleada nueva a la fábrica textil, muchas máquinas por todo alrededor, pero cada sección de máquinas tenían ese rótulo: si tiene problemas con la máquina, algún hilo se enreda, llame al encargado. Y esta empleada nueva estaba trabajando afanada y de repente se le traban los hilos. Se le trabaron los hilos. Viene ella y quiso arreglarlo por sus habilidades. Quiso ella arreglarlo por sí mismo. Y al contrario, no pudo. Empeoró la cosa. Aquellos hilos se hicieron un nudo terrible. Entonces viene ella y llama al encargado. Aparece el encargado por ahí y le dice a ella: ¿usted hizo todo esto? Ella con temor le dice: sí, yo lo hice. Y respondió ella con temor y dice: hice lo mejor que yo pude para poder arreglarlo. Viene el Señor y le dice: no lo hiciste bien. Empeoraste la situación. Y le dice: ¿por qué no llamaste? Ve el rótulo que está ahí. Si hay problemas acá, tienes que llamar al encargado. Hermano, cuando estamos en crisis, cuando estamos en problemas, cuando viene la adversidad, llamar al encargado. Eso es lo que quiere decir Santiago aquí. Llamar a aquel que es experto en solucionar problemas, aquel que es lento para la ira, pero que es grande en misericordia. Llamarlo a Él, clamarle a Él. Clamé a Dios y Él escuchó mi angustia. Él se dio cuenta de mi dolor. Él se dio cuenta de mi sufrimiento. Clamé a Dios con todo mi corazón y Él tuvo misericordia de mí. Cuando venga la adversidad y la prueba en tu vida, hay que clamar a Dios. Señor, dame sabiduría, Señor, dame discernimiento. ¿Qué voy a hacer, Señor, en este momento? Y en efecto, eso es pedirle al Señor sabiduría. ¿Y sabe qué? En el versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, en el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dado. Aquí hay 3 puntos que Santiago habla acá. Oremos a Dios porque Él da a todos. Él da a todos, dice el texto ahí. Da a todos. Orar a Dios en la adversidad, en el problema. ¿Por qué? Porque Él da abundantemente. Da abundantemente. Porque Dios es generoso. Porque Dios es dadivoso. Porque Dios es bueno. Porque Dios es amoroso. Servimos a un Dios que nos ama. El amor de Dios es muy grande. Obviamente Él sufre cuando sus hijos agarran caminos equivocados. Él sufre en su corazón porque ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que toda la familia sirva a Cristo Jesús con alegría, con gozo. Oramos a Dios porque Él da sin reproche, dice el texto. ¿Qué quiere decir sin reproche? Que nos acerquemos a Él libremente. Libremente acerquémonos a Él y confiadamente en Él. Acerquémonos a Dios confiadamente y con libertad. Unas cosas lindas que encontramos, que Dios nunca recuerda nuestros fracasos y pasado.
Dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese Dios tan misericordioso, Él nunca se recuerda de nuestro pasado. Nuestras miserias son el trono divino de las misericordias de Dios. Había un joven lisiado, y termino acá. Un joven tenía problemas para caminar. Iba con unas muletas y se dirigía a tomar un tren. Llevaba una bolsa llena de libros, joven estudiante. Al dirigirse al tren, venía una persona en el lado opuesto y le pega en su hombro y lo bota. Y todos sus libros quedan esparcidos en el suelo. Viene aquel hombre y le dice, ¿por qué no tienes cuidado ahí para dónde vas? Ten cuidado en el camino. Y lo regaña y lo deja tirado en el suelo y todavía lo agrede de esa manera. Entonces el joven solo se le quedó viendo. Había un hombre que observa aquella escena y se acerca a él y comienza a levantarlo para que tuviera sus muletas otra vez, para que tuviera su sostén. Se agacha, empieza a recoger los libros y comienza a guardárselos. Aquel joven se queda sorprendido de tanta amabilidad de esta persona. Viene y le dice, ¿tú eres Jesús? ¿Eres acaso Jesús? Viene el hombre y le dice, no soy Jesús, pero soy uno de sus hijos. En esta mañana, ¿por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Vive la vida. Vendrán pruebas de diferentes maneras, pero hay que esperarlas que en cualquier momento, porque nuestra fe va a ser probada. Hermanos, quizás esté esperado otro sermón, pero esta es palabra de Dios. Nuestra fe va a ser probada por Dios. ¿Cuántos estamos pasando esta prueba con hijos rebeldes, con hogares disfuncionales? Pasamos pruebas en las labores, pasamos pruebas de soledad, llega la tristeza a nuestros corazones, nos sentimos abandonados, muchas veces sentimos que no vale la pena vivir, muchas veces nos sentimos agredidos. Hay de diferentes matices, pero vienen pruebas a nuestra vida. Hay que esperarlas. Hay que tener esa madurez. Hay que esperar las pruebas que vendrán a nuestra vida, o las tenemos ya. Y hay que esperarlas con sumo gozo, con alegría. Y esto hay que entenderlo bien, que solamente en el Espíritu se puede gozar. Hay un estado de paz. Hay un estado de quietud en el corazón de la persona cuando está la prueba. Y solo lo que uno piensa es en Cristo Jesús. En esa transición uno llora, uno clama a Dios. En esos por momentos que nos sentimos abandonados, que nos sentimos tristes, sabemos que hay alguien que está con nosotros. Sabemos que hay alguien que nos escucha. Hay alguien que le interesamos. Y ese es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial.
Si te llega la soledad, hermano, sentirse, hay mujeres que están solas. Han sacado adelante a sus hijos solas. Hay momentos difíciles, pero ahí está Dios, que consuela los corazones. Y lo que dice el Señor: hijo mío, lo que yo quiero es tu corazón. Eso es lo que siempre Dios nos pide a cada uno de nosotros. Acerquémonos a Dios confiadamente, libremente, porque Dios nos da abundantemente a todos y sin reproche. Él da abundantemente a todos. Acercarnos a Dios, esa es una de las maravillas de Dios. Es el acceso que nosotros tenemos de acercarnos a Dios confiadamente. Qué maravilloso es eso. Qué lindo es eso. Hermano, que sus relaciones sean saludables en casa. Las relaciones matrimoniales con hijos, amigos, parientes, que sean relaciones sanas para que el nombre de Dios sea glorificado. Para, hermanos, entrar en la gracia de Dios. Dios es maravilloso. No hay cosa más linda que habitar en la casa del Señor. Oremos a Dios. Padre maravilloso, Padre que estás en los cielos, que estás en todo lugar. En este momento tú conoces mi corazón, cómo se encuentra, Padre. Mi alma tiene necesidad de ti. Mi alma tiene necesidad de ti, que eres el Dios vivo de las Escrituras, el que ha hecho obras poderosas en las Escrituras. Ese Dios poderoso y maravilloso está conmigo. Y tú eres mi Padre. Tú eres el que estás pendiente de todo lo que está alrededor de mí y todo lo que me pasa de mí. Nada más, Padre. Yo quiero que me ayudes, Señor. Quiero que me ayudes, Padre, a serte fiel todos los días, Padre. A ser obediente a tu palabra, Señor, porque es la única manera de agradarte, Padre, y para que tú intervengas en mi vida, Señor. Padre maravilloso, acá mira los corazones cómo se encuentran en esta mañana. El Espíritu dice a la mujer, a la esposa: actúa con sabiduría. No trates de manipular, de controlar. Vive, honra, ama, obedece, sométete a ese hombre que Dios te ha dado. Ama con intensidad a esa mujer que Dios te ha dado, para que sean bendecidos, para que sus hijos alcancen misericordia. Padre, en el nombre de Jesús, sana al enfermo. Levanta a aquel, Señor, que está luchando entre medios y pruebas. Señor, que su fe no claudique, bendito Dios, Padre. Al contrario, fortalécela cada día más. Padre Santo, Creador de todas las cosas, tú eres el hacedor de maravillas, Señor. Para ti no hay nada imposible, bendito Dios. Tú puedes cambiar el curso, Señor, de todo tipo de situaciones, Señor. Padre,
en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esa prueba de soledad, de tristeza, interviene, bendito Dios. Pon un cántico nuevo, Señor. Pon un corazón alegre, bendito Dios. Cambia nuestra vida, Padre Santo. Señor, que nos tornemos hacia ti, bendito Dios, Padre. Bendice esta congregación, bendice a la hermandad, Señor, bendice a la familia, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo en esta mañana.